Doctor Elmer Huerta desde Washington, muchísimas gracias por estar con nosotros y en este momento se une a nuestro programa Rachel Watson. Ella es psicóloga y ella lleva normalmente en este horario Sin Vueltas un programa dedicado a la salud emocional de las familias. Y estamos con ella analizando ahora diversos aspectos que tienen que ver con la salud mental y esto del coronavirus. Rachel, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Buenas tardes a todos los oyentes de RPP. Un día en el que hemos recibido el anuncio de que se amplía los días de cuarentena, así que a seguir preparándose mentalmente para afrontarlos. Pero, Rachel, seguro que entre nuestros oyentes habrá más de uno que perdió la paciencia y que dice, ¿hasta cuándo? Y en este momento debe estar reaccionando ya con impaciencia. A ver, ponnos en contexto esto de la paciencia, la impaciencia. ¿Dentro de qué cae? ¿Dentro del comportamiento? ¿Dentro de qué cae esto de la paciencia? ¿Es una virtud? ¿Se doma? ¿Se moldea? ¿Cómo es eso? A ver. Y bueno, viene a ser una actitud. Algunas personas también la catalogan como un valor, porque es algo que nos suma como seres humanos a ser mejores personas, pero básicamente es una actitud que incluye una manera de pensar, ver las cosas, de sentir y de actuar. Incluimos que la actitud tiene esos aspectos, ¿no? Para uno comportarse de determinada manera, piensa de una forma, siente de una forma y realiza acciones concretas. Entonces, en la paciencia, la persona tiene una actitud en la que puede tolerar o comprender, soportar una situación adversa sin perder la calma, sin alterarse. O sea, la paciencia es todo lo contrario a la ansiedad, a la impaciencia. La paciencia nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Implica saber dar un tiempo a las cosas. Ahora, la paciencia como la has descrito, ¿verdad? Esta que algunos llaman virtud, es una actitud básicamente y que permite que exprese con comportamientos, como has dicho, lo que uno tiene adentro de la cabeza, como se dice. ¿Cambia a través de los años, Rachel? Por ejemplo, los niños, los adolescentes, jovencitos, ¿son más impacientes que los adultos? Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, decir, y lo he escuchado a mis pacientes, que ella le dice, por ejemplo, la esposa le dice a su esposo, le dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes suerte, le dice, porque ya me agarraste ya de mayor. Ya no era, ya no soy tan impaciente como era para aguantarte. ¿Se moldea la impaciencia a través de los años? Sí, bueno, la paciencia se puede trabajar, es algo que nosotros podemos trabajar en nosotros mismos. Cuando somos adultos, tenemos más, se supone que tenemos más autorregulación y por tanto podemos trabajar más en nuestras reacciones. Cuando los niños y los adolescentes tienen impaciencia, tenemos que entender que ellos están en un proceso de formación y están en un proceso de madurez, de maduración emocional, el cerebro está desarrollándose. Entonces, no es de extrañarnos que los niños y los adolescentes tengan menos paciencia que los adultos porque están aprendiendo a regularse todavía. Y en los adolescentes pasa un fenómeno también en el que hay una reestructuración cerebral que hace que incluso puedan ser muy impulsivos, ¿no? Y que no piensen antes de actuar y los lleve incluso a meterse en problemas, en líos. Entonces, como estos días estamos en casa, tenemos que entender que la impaciencia en los niños y adolescentes se va a dar conforme pasen los días. La sensación de estar encerrado, sumado al aburrimiento, puede generar impaciencia. Y ahí somos los adultos quienes tenemos que moldear esa paciencia en nuestros hijos, enseñándoles con el ejemplo primeramente. Si yo como adulto pierdo la paciencia, no le voy a enseñar nada bueno a mis hijos. Imagínate un papá que le dice, pero muchacho, tú tienes que ser paciente como yo. Qué horrible. Y el papá es un ejemplo de impaciencia. Exacto, que con impaciencia le diga a su hijo que tiene que ser paciente. El hijo, mira, ¿qué te pasa, papá? No te pase. Pues a ver, entonces nos tienes que dar truco. Primero quisiera conocer, que les digas a nuestros oyentes, Rachel, ¿cuáles son los signos de impaciencia? ¿Cómo se manifiesta la impaciencia? ¿Solamente con impulsividad o hay otras manifestaciones de impaciencia?
Bueno, por ejemplo, cuando un niño te está insistiendo todo el tiempo en algo, ¿no? Esa persistencia para pedir algo cuando están aburridos o cuando se les mete algo en la cabeza y no saben esperar, por ejemplo, ¿no? Y te dice, tengo hambre, ya quiero comer. Bueno, obviamente no lo vas a hacer esperar 3 horas, pero de repente en el momentito le puedes decir, espérate un ratito porque estoy haciendo otra cosa, pero la persona no puede esperar. Estoy poniendo un ejemplo, puede ser en cualquier ámbito, ¿no? O sea, cuando la persona, además, a veces esa falta de paciencia para esperar se puede manifestar incluso en síntomas de movimiento, ¿no? Te mueves mucho, vas de un lado a otro, o sea, lo que se refleja es inquietud, ¿no? Hay una inquietud que hace que tú no puedas estar tranquilo. Claro, cuando había tráfico en Lima, por ejemplo, antes de esta cuarentena, había impaciencia en las calles, ¿cierto? Claro, además impaciencia que te llevaba a acciones violentas, ¿no? Como insultar al otro, meterle el carro, ¿no? Todo eso es impaciencia y claro, nosotros también, doctor Huerta, estamos en una sociedad en la que se ha impulsado todo el tema de la inmediatez y la rapidez. Exacto. Los chicos han crecido, nuestros hijos, de repente nosotros no tanto, ¿no? Nosotros para cambiar el canal de televisión todavía cogimos la época en que teníamos que pararnos a cambiar de canal y el control ya lo hemos usado después ahora, ¿no? Exacto. Pero los niños, yo tenía un palito, Rachel, yo tenía un palito bien largo. Ay, con eso cambiaba el canal. De verdad, yo tenía un palito bien largo y el televisor mío era de botones, entonces el palito mío yo lo agarraba y cambiaba y claro, esa época la hemos vivido. Entonces la impulsividad es un signo. Ahora, puede que alguien exprese impaciencia de otra manera, por ejemplo, retirándose, comiéndose su cosa impaciente, en la cola, por ejemplo, de un banco, en la cola de algún lado, está que se muere, impaciente, pero sin expresar impulsividad. Claro, te retiras también de la situación cuando sientes que no vas a tener paciencia para afrontar algo, ¿no? Y creo que eso puede ser positivo en varios sentidos y negativo en otros. O sea, si hay una situación que yo tengo que enfrentar y por impaciencia no puedo y me retiro, ahí no estoy haciendo bien porque no estoy afrontando la situación. Pero, por ejemplo, si estoy en casa y siento que me empieza a ganar la impaciencia y esa impaciencia va acompañada también de malestar emocional y por ahí que puedo explotar, entonces ahí sí es saludable retirarme un rato para no dañar a nadie. Exacto, porque mucha gente hace eso, se le nota en la cola que está impaciente, pero está que las llaves las está dando vueltas y hay alguna gente que tiene unas bolitas de jeve o de hule que las está... Las antiestrés, sí, las bolitas exactamente, por la impaciencia. Así es. Rachel, vamos a escuchar la hora satelital. Cuando regresemos nos vas a contar, Rachel, ¿cómo moldear la impaciencia en estos días que estoy seguro que muchísimos de nuestros oyentes están impacientes? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué trucos nos puedes dar? ¿Qué tips nos puedes dar para no perder la paciencia y para dar ese buen ejemplo a nuestros hijos? Regresamos. Muy bien, doctor. Doctor Elmer Huerta desde Washington, muchísimas gracias por estar con nosotros y en este momento se une a nuestro programa Rachel Watson. Ella es psicóloga y ella lleva normalmente en este horario Sin Vueltas un programa dedicado a la salud emocional de las familias. Y estamos con ella analizando ahora diversos aspectos que tienen que ver con la salud mental y esto del coronavirus. Rachel, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Buenas tardes a todos los oyentes de RPP. Un día en el que hemos recibido el anuncio de que se amplía los días de cuarentena, así que a seguir preparándose mentalmente para afrontarlos. Pero, Rachel, seguro que entre nuestros oyentes habrá más de uno que perdió la paciencia y que dice, ¿hasta cuándo? Y en este momento debe estar reaccionando ya con impaciencia. A ver, ponnos en contexto esto de la paciencia, la impaciencia, ¿dentro de qué cae? ¿Dentro del comportamiento? ¿Dentro de qué cae esto de la paciencia? ¿Es una virtud? ¿Se doma? ¿Se moldea? ¿Cómo es eso? A ver. Y bueno, viene a ser una actitud. Algunas personas también la catalogan como un valor, porque es algo que nos suma como seres humanos a ser mejores personas, pero básicamente es una actitud que incluye una manera de pensar, ver las cosas, de sentir y de actuar. Incluimos que la actitud tiene esos aspectos, ¿no? Para uno comportarse de determinada manera, piensa de una forma, siente de una forma y realiza acciones concretas. Entonces, en la paciencia, la persona
persona tiene una actitud en la que puede tolerar o comprender, soportar una situación adversa sin perder la calma, sin alterarse. O sea, la paciencia es todo lo contrario a la ansiedad, a la impaciencia. La paciencia nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Implica saber dar un tiempo a las cosas. Ujú. Ahora, la paciencia como la has descrito, ¿verdad? Esta que algunos llaman virtud, es una actitud básicamente y que permite que exprese con comportamientos, como has dicho, lo que uno tiene adentro de la cabeza, como se dice. ¿Cambia a través de los años, Rachel? Por ejemplo, los niños, los adolescentes, jovencitos, son más impacientes que los adultos. Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, decir, y lo he escuchado a mis pacientes, que ella le dice, por ejemplo, la esposa le dice a su esposo, le dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes suerte, le dice, porque ya me agarraste ya de mayor. Y ya no era, ya no soy tan impaciente como era para aguantarte. ¿Se moldea la impaciencia a través de los años? Sí, bueno, la paciencia se puede trabajar, es algo que nosotros podemos trabajar en nosotros mismos. Cuando somos adultos, tenemos más, se supone que tenemos más autorregulación y por tanto podemos trabajar más en nuestras reacciones. Cuando los niños y los adolescentes tienen impaciencia, tenemos que entender que ellos están en un proceso de formación y están en un proceso de madurez, ¿tá? De maduración emocional, el cerebro está desarrollándose. Entonces, no es de extrañarnos que los niños y los adolescentes tengan menos paciencia que los adultos porque están aprendiendo a regularse todavía. Y en los adolescentes pasa un fenómeno también en el que hay una reestructuración cerebral que hace que incluso puedan ser muy impulsivos, ¿no? Y que no piensen antes de actuar y los lleve incluso a meterse en problemas, en líos. Entonces, como estos días estamos en casa, tenemos que entender que la impaciencia en los niños y adolescentes se va a dar conforme pasen los días. La sensación de estar encerrados, sumado al aburrimiento, puede generar impaciencia. Y ahí somos los adultos quienes tenemos que moldear esa paciencia en nuestros hijos, enseñándoles con el ejemplo primeramente. Si yo como adulto pierdo la paciencia, no le voy a enseñar nada bueno a mis hijos. Imagínate un papá que le dice, pero muchacho, tú tienes que ser paciente como yo. Qué horrible. Y el papá es un ejemplo de impaciencia. Que exacto, que con impaciencia le diga a su hijo que tiene que ser paciente. Le digo, mira, ¿qué te pasa, papá? No te pase. Pues a ver, entonces nos tienes que dar truco. Pero primero quisiera conocer, que les digas a nuestros oyentes, Rachel, ¿cuáles son los signos de impaciencia? ¿Cómo se manifiesta la impaciencia? ¿Solamente con impulsividad o hay otras manifestaciones de impaciencia? Bueno, por ejemplo, cuando un niño te está insistiendo todo el tiempo en algo, ¿no? Esa persistencia para pedir algo cuando están aburridos o cuando se les mete algo en la cabeza y no saben esperar, por ejemplo, ¿no? Y te dice, tengo hambre, ya quiero comer. Bueno, obviamente no lo vas a hacer esperar 3 horas, pero de repente en el momentito le puedes decir, espérate un ratito porque estoy haciendo otra cosa, pero la persona no puede esperar. Estoy poniendo un ejemplo, puede ser en cualquier ámbito, ¿no? O sea, cuando la persona, además, a veces esa falta de paciencia para esperar se puede manifestar incluso en síntomas de movimiento, ¿no? Tú te mueves mucho, vas de un lado a otro, o sea, lo que se refleja es inquietud, ¿no? Hay una inquietud que hace que tú no puedas estar tranquilo. Claro, cuando había tráfico en Lima, por ejemplo, antes de esta cuarentena, había impaciencia en las calles, ¿cierto? Claro, además impaciencia que te llevaba a acciones violentas, ¿no? Como insultar al otro, meterle el carro, ¿no? Todo eso es impaciencia y claro, nosotros también, doctor Huerta, estamos en una sociedad en la que se ha impulsado todo el tema de la inmediatez y la rapidez. Los chicos han crecido, nuestros hijos, de repente nosotros no tanto, ¿no? Nosotros para cambiar el canal de televisión todavía cogimos la época en que teníamos que pararnos a cambiar de canal y el control ya lo hemos usado después, ahora, ¿no? Exacto. Pero los niños, yo tenía un palito, yo tenía un palito bien largo. Ay, con eso cambiaba el canal. De verdad, yo tenía un palito bien largo y el televisor mío era de botones, entonces el palito mío yo lo agarraba y cambiaba y claro, esa época la hemos vivido. Entonces la impulsividad es un signo. Ahora, puede que alguien exprese impaciencia de otra manera, por ejemplo, retirándose, comiéndose su cosa impaciente, en la cola, por ejemplo, de un banco, en la cola de algún lado, está que se muere, impaciente, pero sin expresar impulsividad.
Claro, te retiras también de la situación cuando sientes que no vas a tener paciencia para afrontar algo, ¿no? Y creo que eso puede ser positivo en varios sentidos y negativo en otros. O sea, si hay una situación que yo tengo que enfrentar y por impaciencia no puedo y me retiro, ahí no estoy haciendo bien porque no estoy afrontando la situación. Pero, por ejemplo, si estoy en casa y siento que me empieza a ganar la impaciencia, y esa impaciencia va acompañada también de malestar emocional y por ahí que puedo explotar, entonces ahí sí es saludable retirarme un rato para no dañar a nadie. Exacto, porque mucha gente hace eso, se le nota en la cola que está impaciente, pero está que las llaves las está dando vueltas, y hay alguna gente que tiene unas bolitas de jeve o de hule que las está... Las antiestrés, sí, las bolitas exactamente, por la impaciencia. Así es. Rachel, vamos a escuchar la hora satelital. Cuando regresemos nos vas a contar, Rachel, ¿cómo moldear la impaciencia en estos días que estoy seguro que muchísimos de nuestros oyentes están impacientes? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué trucos nos puedes dar? ¿Qué tips nos puedes dar para no perder la paciencia y para dar ese buen ejemplo a nuestros hijos? Regresamos. Muy bien, doctor. Finalmente